Bueno, en primer lugar nos presento, somos Susana Romero González y yo soy Mercedes López Baena. Somos residentes de primer año de Medicina de Familia en el Centro de Salud de Torreblanca y hoy venimos a hablar sobre el manejo de la cervicalgia en atención primaria. Bueno, esto sería nuestro índice. Aquí decimos lo que vamos a hablar a continuación. En primer lugar haremos una pequeña introducción sobre qué es la cervicalgia y por qué nos interesa a nosotras. Después haremos un paso rápido por la anatomía funcional, nos pararemos más en el punto 3, 4 y 5, que sería la clínica, la exploración, el diagnóstico y los signos de alarma que debemos de tener en cuenta a la hora de mandar o no a un paciente a urgencia. Siguiendo con el tratamiento y por último las conclusiones, que sería un breve resumen de todo lo que ya hemos dicho anteriormente y la bibliografía. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la cervicalgia? Pues ese dolor en la zona cervical que puede extenderse al cuello, a la cabeza, a la extremidad superior, al hombro, que limita los movimientos y que se puede acompañar de disfunción neurológica, aunque esto es raro, ocurre en un 1% de los casos. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Pues nos interesa porque llega a aparecer hasta en un 70% de la población a lo largo de su vida y porque ocasiona entre un 11 y un 14% de las bajas laborales. Vale, la anatomía funcional. Bueno, lo primero decir que hay 7 vértebras cervicales, que aquí tenemos un ejemplo de una con todas las partes que están señaladas aquí, que de eso no nos vamos a parar, y que las funciones serían 3. Una función estática, que se ocupa del mantenimiento de la postura y del soporte de la masa corporal, una función cinética, que se encargaría del movimiento, y una función protectora, porque protege a la médula espinal. Vale, y en este segmento la columna cervical sacrifica su estabilidad para tener más movilidad. ¿Y esto qué significa? Pues que al tener menos estabilidad es más vulnerable a las lesiones. Esto no ocurre en segmentos más inferiores de la columna, que sería al revés, que son más estables pero menos móviles. Los movimientos que tiene la columna, pues vemos que de C1 a C2 sería sobre todo rotación y además inclinación y flexoextensión. De C3 a C7 haría los mismos movimientos, teniendo en cuenta que de C5 a C6 es donde se realiza el máximo movimiento de flexoextensión. Entonces aquí sería más vulnerable a la degeneración. Bueno, en cuanto a los músculos principales y su función, tampoco vamos a pararnos mucho, solo decir que, bueno, que los músculos de la nuca se encargan de la estabilización, además de la rotación, la inclinación lateral. Los paravertebrales se ocuparían de la rectificación. Los escalenos, aparte de la inclinación lateral, al tirar de las costillas ayudan a la inspiración. Y el esternocleidomastoideo vemos que tiene todas estas funciones, pero que además ayuda también a la inspiración. Vale, y en cuanto a la clínica, bueno, como ya hemos contado antes, tendríamos un dolor en la zona cervical que se puede irradiar a miembros superiores, a cuello. Aparte de todo esto, debemos de tener en cuenta una serie de datos en la historia clínica que nos van a ayudar mucho a orientar el porqué. Por ejemplo, uno de estos datos sería la edad, ya que la artrosis se da en un 60% en mayores de 45 años y hasta en un 80% de los mayores de 65 años, sobre todo en los movimientos de lateralización. El mecanismo de lesión, que puede ser directo, indirecto, como el latigazo cervical o por sobreuso. La actividad habitual que realiza el paciente, aquí estaríamos pensando en un sobreesfuerzo, en trabajos que requieran movimientos repetidos. La latencia, que lo que nos quiere decir es que si aparece un dolor de forma brusca debemos de estar en alerta por si puede ser algo grave. La irradiación, o si tiene síntomas o signos neurológicos, como puede ser la parestesia, una disfunción motora, los reflejos, y el signo de Bacodi, que consiste en poner una mano encima de la cabeza del paciente y si esto mejora el dolor, nos orientarían hacia una lesión de C4 C5. En cuanto al dolor, debemos de diferenciar dos tipos de dolor principalmente, el mecánico y el inflamatorio. En el mecánico tendríamos un dolor que no es constante, que mejora con el reposo, que no despierta al paciente, que se produce con la movilización. Este sería el más frecuente. Y el otro tipo de dolor, que sería el inflamatorio, que sería todo lo contrario. Este dolor sí es constante, aumenta con los movimientos, no mejora con el reposo,
despierta al paciente por la noche y además puede aparecer una rigidez al despertarse. Y bueno, en resumen, el dolor típico de la cervicalgia simple sería un dolor de tipo mecánico en la zona paramedial, en la región posterior de los músculos cervicales, que se podría irradiar hacia el occipucio, hacia el hombro, hacia la región periescapular, que puede aparecer de forma brusca por espasmo muscular, pero que no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que venga de una forma insidiosa en forma de cervicoartrosis, y sería más frecuente en la zona de C4, C5, C5, C6. Se puede acompañar de cefalea, pero no se suele acompañar de distribución metamérica. La mayoría de los pacientes mejoran en unas 6 semanas, pero hay hasta un 10-15% de pacientes que pueden cronificar. Tenemos aquí unos factores predictivos, como sería un dolor que persiste con la edad, que además se acompaña de lumbalgia, de cefalea, que se deba a un traumatismo, que se irradie, que haya episodios previos o el trabajo insatisfactorio o un trabajo monótono. Con esta imagen lo que nos ayuda a recordar es que el dolor crónico va a ser más frecuente en mujeres de entre unos 55 y 65 años en unos trabajos de alta exigencia, ya sea por postura mantenida, por alta exigencia física, o por posturas mantenidas, repetidas, un trabajo sedentario, insatisfactorio y además sin pausa. También se ha demostrado que se relaciona con ciertos factores de los hábitos de vida, como pueden ser la obesidad, el tabaquismo e incluso con la personalidad neurótica o con cuadros depresivos. Estas dos últimas lo que harían es que incrementarían el riesgo de recurrencia. No se ha visto relación entre el grado de artrosis en una radiografía y la intensidad del dolor. Y además recordemos que se considera normal ver ya ciertos cambios de artrosis en la radiografía de pacientes a partir de 30 años.